Una tienda espectacular para artistas y gente especial. Todo para bailar, disfraces sin igual. Artist City 354-76400. ¡Llámanos ya! Hola, soy Armando Pascual, director de Artist City, tu sueño hecho realidad. Bien, vamos a empezar con un video más de Al mal tiempo, buena cara. Y este es el tercero de las 3 barreras al estudio. Me vas a disculpar si es un poquito más largo que los anteriores, pero es sumamente valioso porque el comprender esta tercera barrera implicaría un cambio radical en la vida de las personas y ahorita vas a entender por qué. Esta tercera barrera es lo llamado la palabra mal entendida. Yo en realidad estos temas pues ya me los sé de memoria, mas sin embargo los repito con mis propias palabras. Yo prefiero transmitirte la comunicación directa tal como la escribió el señor Ronald Howard, porque no quiero omitir nada. Así es que me verás que en ocasiones voy a decir cosas que posiblemente ya mencioné en un ejemplo, pero que sin embargo quiero reiterarlas con la lectura de las palabras de Ron. Esto de la palabra malentendida es algo que la primera vez que yo lo estudié me quedé extremadamente sorprendido. De hecho, no lo he estudiado una sola vez. De ahí es el punto, no tanto en el sentido de que no lo supiera, sino el repasar los materiales varias veces te da mayor certeza. No quiere decir que no lo sepas, pero cada vez puedes encontrar algo nuevo. Bien, vamos a entrar de nuevo aquí ya de lleno a esto porque es muy importante. Fíjate lo que dice. La palabra malentendida. Esto quiere decir que o bien no se ha comprendido una palabra o que incluso se tiene una idea errónea de la misma o bien que no se tiene la definición de la palabra correcta, ya que una palabra puede tener varias aplicaciones. Esta es la barrera al estudio más importante de todas. La palabra malentendida es devastadora y lleva consecuencias graves en el comportamiento y desempeño, aptitudes e incluso es el origen de la llamada estupidez. Duro, ¿verdad? Sí, pero es más duro pensar que tenemos una solución y no la llevamos a cabo. Tienes a los niños que son muy brillantes y muy elocuentes, como alguien que ya te presumí en el primer video, que eran de los que podían recitarte las cosas propiamente de memoria. Y solamente aquellos temas que me archirrefascinaban eran los que podía yo llevar a cabo siempre. Tienes a ese estudiante que no puede llevar a cabo nada. Fíjate, ya hablamos del salto de gradiente en un punto de vista de sentirte en la confusión. Aquí es por eso el que te comenté en el video de ayer que hay una mezcla muy especial de situaciones en que puedes confundir el salto de gradiente con la palabra malentendida. ¿Por qué? Porque también la palabra malentendida lleva a una torpeza de no saber hacer las cosas, de parecer tonto, de ser personas que dicen, este tiene la inteligencia en los pies, no puede con esto. Si lo ves, parece que se liga con el salto de gradiente, pero el salto de gradiente recordemos que propiamente es una confusión, un tambaleo, un no saber por dónde va la cosa en el momento y aplicado directamente en algo que es hacer algo. En cuanto a aptitud, se toma mucho a veces el punto de considerar que la persona no tiene ni talento para algo. No es cierto.
por lo regular, lo único que tiene esa persona es 1, 2, 3, 4 o muchas palabras mal entendidas a lo largo del estudio. Eso es todo. Ahí viene todo el dilema de por qué un niño no puede aprender. Y me refiero a un niño con sus capacidades mentales estándares. No se necesita ser un genio para aprender. Mas, sin embargo, parece que solo unos cuantos son los que pueden hacerlo. Porque tienes al que memoriza y repite todo como un loro, o tienes aquel que va pasando de panzazos, pero que no da una, y tienes a los que parece que más valdría que no tendrían que haber pasado nunca por la escuela. ¿Has visto a alguien así? Bueno, pues vamos a continuar para que descubramos qué es lo que pasa con esto. Bien, vamos a ver sus fenómenos. Primer fenómeno, quedarse en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Estás leyendo, sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues, y el maestro y todo el mundo dice, pero ¿cómo lee? ¡Qué bien lo hace! Llegas al final de la página y parece que no sabes nada. Te quedaste como en blanco. Tú mismo dices, ¿qué estaba yo leyendo? ¿Qué pasó aquí? Y a veces hasta nos regresamos, a ver, voy a leerla otra vez. Y la vuelves a leer. Llegas al final y fíjate, ya con la conciencia de querer entender y comprender. Y llegas al final y vuelves a decir, Dios, pues ¿qué me pasa? ¿Me amanecí más bruto de que de costumbre o qué? No entiendo nada. Eso es quedarse en blanco. ¿Sí? En cuanto un estudiante no comprende una palabra, la sección que sigue a esa palabra es un vacío en su memoria. Fíjate qué importancia tan tremenda tiene esto. A partir de que la atención de la persona se fijó en una palabra que no comprendió, ya sea porque no sabe su significado o porque lo entiende de una manera diferente o definitivamente ni por aquí le pasa que es eso o cree que es otra cosa, a partir de ahí ya no puede entender lo demás del texto. Es brutal lo que te digo y una vez que lo compruebas, que haces el experimento, que haces los ejercicios que aquí te comenta para resolverlo, te das cuenta que hemos vivido con este problema desde propiamente la primera vez que pisaste la escuela. Creo que si acaso no nos pasó cuando fuimos al kinder y lo único que hacíamos era jugar con las tablitas y con todo que a fin de cuentas era la masa. Pero en cuanto nos quitaron la masa, nos pasaron de gradiente de kinder a primero, ya no supimos qué hacer. Y eso nos pasa a todos. Bueno, voy a leer un poco más. Dice, vamos a considerar el segundo fenómeno. Es el vuelo. ¿Qué es esto del vuelo? Bien, hablamos hace un momento, el día de ayer, en cuanto al que el salto de gradiente te provoca esa confusión y esa torpeza. Correcto, pero hasta ahí llega. La persona no está pensando en abandonar el estudio, en irse del área. Pero ya cuando tiene palabras mal entendidas, automáticamente deja de estar ahí, a veces mentalmente, y en la mayor parte de los casos lo tienes incluso de manera física. Tienes al chico que empieza a criticar demasiado a su maestro, empieza a decir que es muy torpe, que no puede, empieza a criticar a sus compañeros en el lugar en donde está.
Esto le provoca muchas veces crearse sus propias ideas en cuanto a la versión del por qué está dejando de estudiar o ya no quiere estudiar. ¿Has visto alguna vez a una persona que te ha dicho, eso me fascinaría estudiar, yo creo que nací para eso? Y que entra a la universidad o entra a cualquier estudio, aunque sea menor, y quiere con todas las ganas del mundo hacerlo y está muy feliz, y cada vez lo ves que es más triste, más apagado, empieza a ser criticón, empieza a hablar mal de todo, empieza a hablar mal del estudio, que realmente pues, ni siquiera del todo me gustaba. Palabras mal entendidas, no es otra cosa. Dice aquí, el mal comportamiento e incluso el vandalismo en los estudiantes. Las cárceles están llenas de personas con cientos de palabras mal entendidas. El chico que hace travesuras en la escuela y no hace otra cosa, tiene palabras mal entendidas. Nada de Ritalin, nada de todas estas drogas psiquiátricas para apaciguarlos. Un niño es inquieto, lo sabemos. Todos hemos sido niños. Unos somos más, otros somos menos. Pero eso no tiene que ver. Es la palabra malentendida lo que lo está impulsando a párate, muévete, ya no quiero estar aquí. Hay que estar prevenidos en ello. Una persona que tiene malos entendidos con las palabras se individualiza. La persona es básicamente buena y por tanto ahora busca pretextos para culpar a los demás, desde el maestro, compañeros y hasta del lugar. Se siente ofendido. Esa es la justificación para hacer toda clase de cosas que dañen al grupo. O en el mejor de los casos, simplemente se hace sus propias ideas del por qué no debe de seguir. Esto no aplica solamente en el estudio, aplica en el trabajo. Aquella persona que tiene problemas con las palabras, con aquello que está haciendo, porque cuántas veces quizá ya nos hemos dado cuenta si es que eres empresario o si es que tienes que estar con ciertos grupos, en que la persona te dice que está capacitada para hacer algo y cuando lo sientas a hacerlo, realmente no sabe nada y parece que tiene que estudiar desde el principio. Y al rato también empieza a protestar y empieza a hacer y empieza a hablar mal de los compañeros, habla mal de su jefe, habla mal de los demás. Ya está poniendo muchos pretextos porque ha cometido actos dañinos motivados principalmente por palabras mal entendidas en la actividad. ¿Cuántas gentes han dejado un trabajo porque dijeron yo puedo hacerlo, y cuando se toparon con él, se dieron cuenta que no podían llevarlo a cabo, que aquello de lo que hablaban y decían ser capaces, no lo pudieron demostrar y el proyecto fracasó. Y enseguida esa persona dice, me quiero ir, ya no estoy a gusto. Recuerda nuevamente, salto de gradiente, palabra mal entendida. El salto de gradiente, a pesar de que te imposibilitan desde el punto de vista de hacer cosas, no te impulsa a irte. Pero la palabra malentendida automáticamente genera trastornos más fuertes y la persona quiere irse. Y a veces son palabras que son de los mismos temas que él ya se suponía que tenía que entender y saber. Así es que muchos de los vuelos en los trabajos es por palabras mal entendidas y no muchas veces son escritas, también son verbales. El darnos cuenta de que no podemos, de que no somos hábiles, automáticamente te marca. Tú puedes tener a una persona que entiende perfectamente las palabras y va a llevarte a cabo una actividad. Quizá no va a ser tan talentosa o tan admirada o tan maravilloso el trabajo que haga como otro. Eso ya son otros factores. Pero de que puede hacerlo,
de que puede cumplir con él, si no tiene palabras mal entendidas, lo puede llevar a cabo de principio a fin sin problema alguno. Bueno, vamos a hablar de algo, de cómo solucionar esto, ¿sí? Porque esto es lo más importante. Dice, ante todo en el estudio es retroceder al punto en que la persona se sentía bien. Nuevamente nos topamos en el factor, no puedes simplemente decir, a ver, dime qué es. No. Tienes que ir al punto en donde él decía, es que yo aquí estaba todo muy bien, mira, hasta aquí me sentía a todo dar, estaba yo feliz, estaba yo cantando y de repente ya no supe nada. Busca, ve qué palabra. Y no solamente son palabras técnicas, a veces incluso en la mayor parte de los casos son palabras simples. Voy a darte un ejemplo y sé que me estoy ampliando mucho en este tema, pero la verdad quiero transmitirte la importancia de la palabra mal entendida. Yo en una ocasión entré a estudiar a esta tecnología del señor Hobart y te hacen justamente algo que se llama chequeo por asterisco. ¿Qué quiere decir esto? Es que de lo que hayas leído van a ir seleccionando palabras al azar y tú tienes que decir su significado. Bueno, la persona empezó y me dice, definición de la palabra a. ¿No? Esa fue mi respuesta. Era la primer palabra de toda la hoja que estudié. Empezaba la. Cuando tú vas al diccionario, encuentras que la letra A simplemente tiene, es una columna, no te miento, así de definiciones y de aplicaciones. Entonces, que yo no haya podido ni siquiera decir que era una preposición, es porque estaba yo jodido. Y perdón que lo exprese de esta manera, pero imagínate, entonces las palabras simples también son devastadoras. ¿Cómo se soluciona? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que siempre al estudiar tenemos que tener un diccionario al lado. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Estoy seguro que 1 o 2 entre todos los que vean este video. Casi estoy seguro de eso. Yo jamás lo hice así. Jamás estudié con un diccionario al lado. Sabía usar muy bien el diccionario. Fue de las cosas que aprendí en primaria y eso lo aprendí muy bien. Pero estudiar con un diccionario al lado, eso no es costumbre. ¿Ok? Ahora, tienes que aclarar la palabra. Y lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir directamente, y sé que ya está largo el video, pero, perdón, nuevamente lo comento en un sentido a que esto quiero y necesito que quede sumamente claro. Este es el manual de donde lo estoy sacando, es una versión breve de la tecnología de estudio del señor L. Ronald Hobart y vamos a ir directamente a leer lo que él nos dice porque yo te lo podría explicar, pero prefiero que lo escuches de sus propias palabras. Dice, pasos para aclarar una palabra, porque ese es el método en el que tenemos que basarnos para poder aclarar y resolver una palabra. Dice, 1. Tenga un diccionario a mano mientras lea, de forma que pueda aclarar cualquier palabra o símbolo malentendidos. Fíjate, nos está diciendo símbolos. O sea que no nada más las letras, que cada letra a fin de cuentas es un símbolo, por así decirlo, sino una coma, un punto en coma, un entrecomillado. Todas esas cosas pueden causar un malentendido. ¿Ok? Se puede encontrar un diccionario simple, pero bueno, que no tenga palabras grandes en las definiciones de las palabras que, a su vez,
tenga que aclararse. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que tener un diccionario, ahora sí que a tu gradiente. No vamos a ponerle a un niño un diccionario que dentro de la definición te diga algo o una palabra grandilocuente que el niño diga, ¿ah? Ya me salió otro malentendido, y así se vaya en lo que nosotros llamamos una cadena de palabras, porque vas aclarando y aclarando y aclarando y aclarando con cada definición. No es lo que se busca. Por lo tanto, tiene que ser un diccionario a tu nivel, que puedas entender lo que ahí dice. ¿De acuerdo? Bien. 2. Cuando se encuentre con una palabra o símbolo que no comprenda, búsquelo en el diccionario y mire con rapidez las definiciones para encontrar la que se aplica al contexto en el cual se ha malentendido la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que das un vistazo rápido a todas las definiciones, a todas, y vas a ver aquella en la cual se aplica para lo que tú estás estudiando. ¿De acuerdo? Ahí es donde ya empiezas a aclarar. Dice, lea la definición y haga oraciones utilizando la palabra con ese significado hasta que tenga un concepto claro de lo que significa la palabra. Esto puede requerir 10 o más oraciones. ¿Qué quiere decir esto? El perro saltaba conmigo. Mi perro y yo fuimos al parque. Mi perro es de color blanco con motas negras. Vas a aplicar la palabra en oraciones y requieres de un mínimo de 10, a veces más, e incluso a veces hasta con tu demo tienes que estar haciendo cositas para aclarar tus palabras. De preferencia, usa tu demo para aclarar palabras también. Bien. Cuando una palabra tenga varias definiciones diferentes, no puedes limitar la comprensión de la palabra a solo una definición y decir que la palabra está comprendida. Debes ser capaz de comprender la palabra cuando más tarde se use de forma distinta. O sea, aclaraste con aquella definición que corresponde a lo que tú estás estudiando, pero ahora también tienes que aclarar las otras definiciones. Cuando haces eso, cuando haces 10 oraciones con cada una de las definiciones, esa palabra ha quedado entendida. Pero hay un pedacito más y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, no aclare las definiciones técnicas y especializadas, matemáticas o biológicas, etc., o las definiciones obsoletas. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que es demasiado técnico, tienes el chance de no aclararlo. Aquella definición que dices, esto se aplicaba en tiempos de María Canicas, tampoco lo tienes que aclarar. Muy bien, bueno, vamos al punto 4. Lo siguiente que hay que hacer es aclarar la etimología, que es la explicación sobre el origen de las palabras. Esto te ayudará a conseguir una comprensión básica de la palabra. Yo he descubierto con esto de ver la etimología, es decir, la raíz de la palabra, que a veces es lo que más me ayuda. No quiero decir que el aclarar las palabras y hacerme oraciones no, pero cuando veo de dónde viene, que viene de la palabra griega bla, 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 ahí digo, oh, parece que me quitan una piedra de encima en cuanto digo, oh, con razón, claro, por supuesto, y se te hace mucho más fácil la comprensión de la palabra. Bueno, sigo adelante. La mayor parte de los diccionarios dan los modismos de una palabra. Un modismo es una frase o expresión cuyo significado no se puede comprender a partir de los significados ordinarios de la palabra. Por ejemplo, tirar la toalla es un modismo español que significa abandonar. Muchas palabras se utilizan en modismos y normalmente los diccionarios los dan después de las definiciones de las palabras mismas.
Si hay modismos para la palabra que estás usando o aclarando, también se debe aclarar. Aclare 6. Aclare cualquier otra información que se le dé acerca de la palabra, tal como notas sobre su uso, sinónimos, etc., de forma que tenga una comprensión completa de la palabra. Bien, paso número 7 y último. Si encuentra una palabra o un símbolo malentendido en la definición de una palabra que está aclarando, debe aclararlo de inmediato utilizando el mismo procedimiento y entonces volver a la definición que estabas aclarando. Bien, como te das cuenta, son 7 pasos. No es algo que sea imposible, pero es algo que debes procurar hacer. Estas 3 barreras al estudio es una de las cosas más poderosas. Muchas veces se dice que podríamos cambiar el mundo simplemente con la educación. Y una educación basada en una buena tecnología de estudio haría el cambio radical, completo. Se acabarían muchos de los problemas. ¿Quieres saber más de la tecnología de estudio? Búscala en internet. Pon tecnología de estudio L. Ronald Hubbard para que sepas más. Yo quise de todas maneras darte un esbozo de todo esto. Si incluso simplemente sigues mi video y lo repasas los 3 una y otra vez, podrás lograr tener una técnica de estudio. Pero no está de más que definitivamente lo veas y lo leas directamente de los trabajos publicados en internet del señor L. Ronald Hubbard. Bueno, seguimos abiertos. Aquí llego hasta el final. Recuerda que puedes hacer tus compras en línea. Y perdón porque este video se haya extendido tanto, pero si tú supieras el peso que me he quitado cada vez que he aclarado una palabra, ahora me bebo los libros. Eso es lo que te va a pasar. Al principio te va a dar una flojera. Vas a decir, no, tengo que aclarar otra palabra, Dios mío. Y sí da una flojera tremenda. Pero conforme lo haces una y otra, te acostumbras y al final te das cuenta que puedes leer de corridito sin aclarar nada y que al final te puedes sentar en una mesa de plastilina y hacer la creación de la idea que te decía ese estudio y lo puedes llevar a cabo. ¿Qué satisfacción tiene uno cuando estudias algo y eres competente en eso que estudias? La vida se vuelve otra cosa. Soy Armando Pascual y nos vemos en el próximo episodio de Al Mal Tiempo, Buena Cara. Una tienda espectacular para artistas y gente especial. Todo para bailar, disfraces sin igual. Artist City 354-76400. Llámanos ya.